Capítulo 16. La comprensión relativa del tiempo. Tras una breve pausa, Belcebú reanudó su relato de esta forma. Antes de seguir contándote todo lo referente a estos seres tricerebrados que tanto han cautivado tu fantasía y que habitan el lejano planeta Tierra, es a mi juicio absolutamente necesario, para una clara representación de lo extraño de su psiquismo y en general, para una mejor comprensión de todo lo relativo a este peculiar planeta, poseer, ante todo, una representación exacta de su cálculo del tiempo y de cómo la sensación del ser de lo que se llama el proceso del fluir del tiempo ha cambiado gradualmente en las presencias de los seres tricerebrados de aquel planeta, así como de la forma en que este proceso se desenvuelve actualmente en las presencias de aquellos seres tricerebrados contemporáneos. Es necesario que comprendas esto claramente, pues sólo así tendrás la posibilidad de representarte ajustadamente y de comprender los sucesos del planeta Tierra que ya te he mencionado y los que habré de narrarte a continuación. Antes que nada, es necesario que sepas que para definir el tiempo, los seres tricerebrados de aquel planeta toman al año como unidad básica de medida cronológica, exactamente de la misma forma en que lo hacemos nosotros, y también, al igual que nosotros, definen la duración de este año por el tiempo requerido por cierto movimiento de su planeta en relación con otra concentración cósmica definida. Es decir, que ellos consideran el periodo durante el cual su planeta, en su trayectoria, esto es, en el proceso de caída y alcance, describe lo que se conoce con el nombre de una revolución crentonalniana en torno a su Sol. Esto es semejante al cómputo cronológico que llevamos en nuestro planeta Caratas, pues como sabes, en este planeta, un año equivale al tiempo comprendido entre las dos mayores aproximaciones que tienen lugar entre los soles Samos y Selos durante el curso de sus trayectorias. Los terráqueos llaman siglo al conjunto de 100 años terráqueos. Este año terráqueo se halla dividido en 12 partes, recibiendo cada una el nombre de mes. La duración de este mes terráqueo es definida de acuerdo con el tiempo empleado por el fragmento de mayor tamaño, desprendido del planeta en épocas antiguas y conocido actualmente con el nombre de luna, en recorrer, obedeciendo a las mismas leyes cósmicas de la caída y del alcance, una revolución crentonalniana completa en torno al planeta madre. Debo hacerte notar que las 12 revoluciones crentonalnianas de la referida luna no corresponden exactamente a una revolución crentonalniana del planeta madre alrededor de su Sol, por lo cual han debido hacer ciertos ajustes en el cálculo de estos meses a fin de que su suma total coincidiera aproximadamente con la realidad. Además, estos meses se hallan divididos en 30 partes conocidas con el nombre de días. Cada uno de estos días coincide con el tiempo empleado por el planeta para efectuar una rotación completa sobre sí mismo, en conformidad con las referidas leyes cósmicas. Te diré de paso que siempre habrás de tener presente que también le llaman día al momento en que la atmósfera de su planeta, tal como sucede generalmente en todos los demás planetas, en que, como ya te he dicho antes, se materializa el proceso cósmico ilnosoparniano, tiene lugar el proceso trogoautoegocrático que nosotros llamamos Tsatsattvats. A este fenómeno cósmico también lo suelen llamar luz solar. En cuanto al otro proceso, es decir, el proceso inverso, que nosotros llamamos Tlatsatsats, recibe el nombre de noche y con ella relacionan la idea de oscuridad. De modo pues que estos seres tricerebrados que habitan el planeta Tierra denominan al mayor periodo del flujo cronológico siglo, y este siglo consta de 100 años. Un año tiene 12 meses, un mes tiene de término medio 30 días,
cada día se haya dividido en 24 horas y cada hora en 60 minutos. Un minuto se haya dividido a su vez en 60 segundos. Pero como en general, querido nieto, no estás familiarizado con la excepcional peculiaridad de este fenómeno cósmico, me refiero al tiempo, tendré que explicarte primero la formulación que la auténtica ciencia objetiva ha hecho del mismo. El tiempo en sí mismo no existe. Lo único que existe es la totalidad de hechos resultantes de todos los fenómenos cósmicos presentes en un lugar determinado. Ningún ser puede comprender, ya sea por medio de la razón ni de los sentidos, ni mediante las funciones del ser internas o externas, la esencia misma del tiempo. Tampoco puede ser percibida por graduación alguna del instinto, presente en todas las concentraciones cósmicas más o menos independientes. Solo es posible juzgar al tiempo si se comparan los fenómenos cósmicos reales que se desarrollan en el mismo lugar y en las mismas condiciones en que el tiempo ha sido tomado como objeto de consideración. Es necesario notar que en nuestro gran universo todos los fenómenos en general, sin excepción, dondequiera que surjan o se manifiesten, no son sino fracciones sucesivas conforme a las leyes de un fenómeno total que tiene su origen primero en el sagrado absoluto solar. Y en consecuencia, todos los fenómenos cósmicos, dondequiera que se produzcan, encierran cierto sentido de objetividad. Y estas sucesivas fracciones conforme a las leyes se materializan en todos sus aspectos, incluso en el sentido de su involución y evolución, según la ley cósmica fundamental sagrada de Ptaparaparshinoj. Solo el tiempo carece de sentido objetivo, debido a que no es el resultado de fraccionamiento alguno de determinados fenómenos cósmicos. Y si no procede de cosa alguna, se confunde siempre, en cambio, con todo, volviéndose suficientemente autoindependiente. Por lo tanto, en todo nuestro vasto universo, solo el tiempo puede merecer la denominación de fenómeno idealmente único y subjetivo. De modo pues, querido niño, que únicamente el tiempo, o como se lo llama a veces el eropás, carece de fuente original y al igual que el amor divino, fluye perpetuamente, como ya te dije, con independencia de sí mismo, mezclándose proporcionalmente a todos los fenómenos presentes en el lugar dado y en las condiciones dadas de nuestro gran universo. Una vez más, vuelvo a decirte que sólo podrás entender cabalmente lo que antes te he narrado acerca de los terráqueos cuando te explique, tal como te prometí hacerlo más adelante, todo lo relativo a las leyes fundamentales de la creación y el mantenimiento del mundo. Mientras tanto, recuerda también esto, que puesto que el tiempo carece de fuente de origen y no se puede, a diferencia de todos los fenómenos cósmicos de todas las esferas cósmicas, establecer su presencia exacta, la ya mencionada ciencia objetiva posee, en consecuencia, para el estudio del tiempo, una unidad uniforme semejante a la usada para la definición exacta de la densidad y calidad, en el sentido de la vivificación de sus vibraciones, de todas las sustancias cósmicas generalmente presentes en todo lugar y en todas las esferas de nuestro gran universo. Y para la definición del tiempo, la unidad estándar escogida desde antiguo es el momento de lo que se llama la sagrada sensación egokolnasnarniana, que siempre se da en los más sagrados individuos cósmicos que habitan el sagrado absoluto solar, cada vez que la visión de nuestra eternidad uniexistente se dirige hacia el espacio tocando directamente sus presencias. La ciencia objetiva ha establecido esta unidad patrón para hacer posible la definición y comparación exactas de las diferencias existentes
entre las gradaciones de los procesos de las sensaciones subjetivas de los individuos conscientes separados, así como de lo que conocemos con el nombre de diversidad de ritmos en los distintos fenómenos cósmicos objetivos que se manifiestan en diversas esferas de nuestro gran universo y que se materializan en todos los orígenes de los procesos cósmicos, grandes y pequeños por igual. La característica principal del proceso del fluir cronológico en la presencia de los orígenes de los procesos cósmicos de diversas escalas consiste en que todos ellos lo perciben de la misma forma y en una misma secuencia. A fin de que puedas por ahora representarte, al menos aproximadamente, lo que acabo de decirte, tomemos como ejemplo el proceso del fluir del tiempo que se da en cada gota de agua de esa jarra que está sobre la mesa. Cada gota de agua de esa jarra constituye por sí misma un mundo independiente y completo, un microcosmos. En ese pequeño mundo, al igual que en otros cosmos, también nacen y existen individuos o seres infinitesimales, relativamente independientes. También para los seres de ese universo infinitésimo, el tiempo transcurre en el mismo orden en que fluye el tiempo percibido por todos los individuos de todos los cosmos. Estos seres infinitésimos poseen también, al igual que los seres que habitan otros cosmos correspondientes a otras escalas, una experiencia de la duración definida de todas sus percepciones y manifestaciones, y también como ellos, captan el fluir del tiempo por la comparación entre las diversas duraciones de los fenómenos que entre ellos tienen lugar. Exactamente igual que los seres de otros cosmos, ellos nacen, crecen, se unen y se separan para obtener lo que se conoce con el nombre de resultados sexuales, y también se enferman y sufren, y por fin, al igual que todas las cosas que existen donde la razón objetiva no ha sido fijada, son destruidos por siempre jamás. Para ellos el tiempo tiene una duración definida y proporcionada al proceso completo de la existencia de estos seres infinitesimales que habitan en ese mundo diminuto, y su idea del tiempo es puesta de manifiesto por los fenómenos circundantes dentro de esa escala cósmica dada. También ellos necesitan un tiempo de duración definida para los procesos de su nacimiento y formación, así como para los diversos sucesos que integran los procesos de su existencia hasta su completa destrucción final. En el curso del proceso eseral de los seres de esta gota de agua, son necesarios también lo que se llaman pasos del fluir del tiempo. Hace falta un tiempo definido para sus alegrías y para sus penas, y en suma para cualquier clase de experiencia del ser, desde lo que se llama rachas de mala suerte hasta los periodos de avidez de autoperfeccionamiento. También entre ellos, te repito una vez más, el proceso del flujo cronológico sigue una sucesión armoniosa, y esta sucesión proviene de la totalidad de los fenómenos que los circundan. La duración del proceso del flujo cronológico es percibida y registrada generalmente de la misma forma por todos los individuos cósmicos antes mencionados y por las unidades ya completamente formadas, conocidas con el nombre de unidades instintivizadas, con la sola excepción proveniente de la diferencia entre las presencias y estados, en un momento dado, de esos entes cósmicos. Sin embargo, debes advertir, querido nieto, que si bien para los diferentes individuos que existen en una misma unidad cósmica independiente, la definición del flujo cronológico no es objetiva en el sentido general, adquiere no obstante para ellos el sentido de la objetividad, puesto que el fluir del tiempo es percibido por ellos de acuerdo con el carácter más o menos completo de su propia presencia.
Esta misma gota de agua que hemos tomado, por ejemplo, puede servirnos para una mejor comprensión de esta idea que te vengo exponiendo. Aunque en el sentido de la objetividad universal general, el periodo total del proceso del flujo cronológico en esa misma gota de agua es en su totalidad subjetivo, para los seres que existen en la gota de agua, dicho flujo cronológico es percibido por ellos como si fuera objetivo. Para aclarar este concepto, nos resultarán útiles ciertos individuos llamados hipocondríacos que habitan entre los seres tricerebrados del planeta Tierra, que tan gran interés han despertado en ti. A estos hipocondríacos terrestres les parece con suma frecuencia que el tiempo transcurre de forma infinitamente lenta, como ellos dicen, que se arrastra tediosamente. Y así, exactamente del mismo modo, podría parecer alguna vez también a algunos de los seres infinitésimos que existen en esa gota de agua, suponiendo, claro está, que también entre ellos hubiera hipocondríacos, que el tiempo se arrastra con increíble lentitud, tediosamente. Pero en realidad, desde el punto de vista de la sensación de la duración del tiempo experimentada por tus favoritos del planeta Tierra, el largo total de la existencia de los seres microcósmicos solo dura unos pocos de lo que ellos llaman minutos y a veces incluso no más de pocos, también como dicen ellos, segundos. Ahora bien, a fin de que puedas entender todavía mejor el tiempo y sus características, será conveniente comparar tu edad con la correspondiente de un habitante del planeta Tierra. Y a fin de llevar a cabo esta comparación, nosotros también deberemos tomar la misma unidad patrón de tiempo que emplea la ciencia objetiva, como ya te dije, para esos cálculos. Deberás recordar ante todo que de acuerdo con los datos que más tarde aprenderás cuando yo te haya explicado especialmente las leyes de la creación y del mantenimiento del mundo, ha sido también establecido por esta ciencia objetiva que en general todos los seres tricerebrados normales, incluyendo asimismo entre ellos, por cierto, también a los seres que habitan nuestro planeta Karatas, perciben la sagrada acción Egokolnatsatñana para la definición del tiempo 49 veces más despacio de lo que esa misma acción sagrada es percibida por los sagrados individuos que habitan en el Santísimo Absoluto Solar. En consecuencia, el proceso del flujo cronológico para los seres tricerebrados de nuestro planeta Karatas fluye 49 veces más rápido que en el Absoluto Solar, y otro tanto habrá de ocurrir con los habitantes del planeta Tierra. Y se ha calculado también que durante el espacio de tiempo requerido por el Sol Samos para alcanzar el punto más cercano al Sol Selos, periodo este tomado como unidad equivalente al año en el planeta Karatas, el planeta Tierra efectúa en relación a su Sol Ors 389 revoluciones crentonalnianas, de donde se desprende que nuestro año, de acuerdo con el cálculo cronológico objetivo convencional, es 389 veces mayor que el periodo considerado un año por tus favoritos del planeta Tierra. No puede carecer de interés para ti saber que todos estos cálculos me fueron explicados parcialmente por el gran archiingeniero del universo, su mesurabilidad, el arcángel Algamatant. Quiera la divinidad que se perfeccione en el sagrado Anclad. Me lo explicó con ocasión de la primera desgracia que azoró el planeta Tierra, cuando visitó el planeta Marte en calidad de uno de los sagrados miembros de la Tercera Altísima Comisión. Y también el capitán de la nave espacial Omnipresente, con quien compartí varias charlas amistosas durante ese viaje, me explicó en parte la naturaleza de estos cálculos durante el viaje de regreso a casa. Debes advertir también tú, como ser tricerebrado nacido en el planeta Karatas,
Solo eres en el momento actual un niño de 12 años y con respecto al ser y a la razón, eres exactamente igual a un niño de 12 años nacido en el planeta Tierra que no se ha formado todavía completamente ni tiene plena conciencia de sí mismo. Es decir, que tú pasas ahora por la edad del ser por la que han de pasar todos los seres descerebrados en el transcurso de su crecimiento, cuya etapa final es la de ser responsable. Todos los rasgos de tu psiquismo, lo que llamamos carácter, temperamento, inclinaciones y, en una palabra, todas las características del psiquismo que se ponen de manifiesto exteriormente, son exactamente iguales a los de un ser tricerebrado terráqueo todavía inmaduro de 12 años de edad. De modo que, según se desprende de todo cuanto hemos dicho, si bien de acuerdo con nuestros cálculos cronológicos eres todavía igual a un niño de 12 años del planeta Tierra, todavía no formado y sin conciencia de ti mismo, de acuerdo con la comprensión terráquea subjetiva y sus sensaciones eserales del flujo cronológico, ya has vivido, según sus cálculos del tiempo, no 12 años, sino nada menos que 4.668 años. Gracias a todo lo que te he explicado, tendrás ahora material suficiente para aclarar ciertos conceptos relativos a los factores que fueron más tarde la causa de que la duración normal media adecuada de su existencia comenzara a disminuir gradualmente hasta reducirse en la actualidad a prácticamente nada. En rigor, esta disminución gradual de la duración media de la existencia de los seres tricerebrados que habitan aquel malhadado planeta que ha terminado por reducir la duración total de su existencia a nada, no sólo produjo este efecto, sino otras muchas y variadas consecuencias, y entre estos múltiples y variados efectos, el primero y el principal fue, por supuesto, que la naturaleza tuvo que adaptarse a su vez gradualmente a fin de transformar sus presencias en las que ahora ostentan. Y en cuanto a todos los demás efectos, exige la justicia que destaque ante todo que estos efectos nunca hubieran surgido en el malhadado planeta si la primera causa no hubiera tenido lugar, pues de esta, por lo menos a mi juicio, se derivaron principalmente todas las demás, aunque claro está que muy paulatinamente. Ya comprenderás todo esto perfectamente después de escuchar otras explicaciones complementarias referentes a estos seres tricerebrados. Solo te hablaré, por ahora, acerca de la primera causa fundamental, es decir, por qué y cómo la gran naturaleza misma se vio forzada a reformar sus presencias dándoles otras nuevas. En primer lugar, debo decirte que existen generalmente en el universo dos clases o dos principios de la duración de la existencia del ser. La primera clase o principio de existencia del ser, llamada Folasnitamiana, es propia de la existencia de todos los seres tricerebrados que habitan todos los planetas de nuestro gran universo. Y el objetivo fundamental, así como el sentido de su existencia, es que a través de estos seres han de producirse la transmutación de las sustancias cósmicas necesarias para lo que se conoce con el nombre de proceso trogoautoegocrático cósmico común. Y de acuerdo con el segundo principio de la existencia del ser, todos los seres uni y bicerebrados existen en general donde quiera que nazcan, y el sentido y el objetivo de la existencia de estos seres consiste también en que a través de los mismos tiene lugar la transmutación de las sustancias cósmicas requeridas, no a los fines de un carácter cósmico común, sino tan solo para los fines de aquel sistema solar o incluso exclusivamente del planeta en que estos seres uni y bicerebrados habitan. En todo caso,
a fin de que puedas comprender lo extraño del psiquismo de estos seres tricerebrados que a tal punto han cautivado tu fantasía, deberás saber también que en un principio, una vez que el órgano Kundabuffer con todas sus propiedades inherentes hubo sido eliminado de sus presencias, la duración de su existencia pasó a ser regida por el principio Volasnitamniano, es decir, que se los obligó a existir hasta que se perfeccionara completamente en ellos mediante la razón y los recubriera acabadamente, lo que se conoce con el nombre de cuerpo gestiano, o como ellos comenzaron a llamar más tarde a esta parte de su ser, que dicho sea de paso, los terráqueos contemporáneos solo conocen de oídas, el cuerpo astral. De modo pues, querido niño, que cuando más tarde, por razones que más adelante habrás de conocer, comenzaron a existir ya en condiciones excesivamente anómalas, es decir, en forma totalmente impropia de seres tricerebrados, y cuando como consecuencia de esto habían dejado de emanar, por un lado, las vibraciones requeridas por la naturaleza para el mantenimiento de los fragmentos separados de su planeta, y por otro lado, habían empezado, debido a la peculiaridad de su extraña psiquis, a destruir a los seres de otras formas que habitaban en su mismo planeta, disminuyendo de este modo el número de fuentes requeridas para esta finalidad, entonces la propia naturaleza se vio obligada gradualmente a materializar las presencias de esos seres tricerebrados en conformidad con el segundo principio, es decir, el principio itoquianos, esto es, a materializarlos en la misma forma en que ella materializa a los seres uni y bicerebrados a fin de que puedan alcanzar el requerido equilibrio de las vibraciones de acuerdo con la calidad y con la cantidad. En cuanto a la significación del principio itoquiano, también te la habré de explicar más adelante. Por ahora recuerda que, si bien los motivos fundamentales de la disminución de la existencia de los seres tricerebrados que habitan este planeta derivaron de causas independientes de ellos, no obstante, después, la principal razón de todos los tristes resultados posteriores fue, y sigue siendo todavía, la anormalidad de las circunstancias predominantes en la existencia originaria del ser exterior, implantada por ellos mismos. Gracias a estas circunstancias, la duración de su existencia ha seguido reduciéndose cada vez más en los tiempos actuales, hasta alcanzar un punto tal que la diferencia entre la duración del proceso de la existencia de los seres tricerebrados de los demás planetas situados en el resto del universo y la duración del proceso de la existencia de los seres tricerebrados del planeta Tierra ha llegado a equivaler a la diferencia existente entre la duración real de su existencia y la duración de la existencia de los seres infinitésimos que habitan esa gota de agua que tomamos como ejemplo. Comprenderás ahora, querido nieto, que hasta el gran Eropas se haya visto obligado también a materializar estos absurdos evidentes en las presencias de estos desgraciados seres tricerebrados que pueblan el malhadado planeta Tierra. Ahora, gracias a todo lo que te he explicado, podrás enfocar el problema desde el ángulo adecuado para comprender la justicia con que aquí actuó Eropas pese a su inflexibilidad habitual. Una vez que hubo pronunciado estas palabras, Belcebú guardó silencio, y cuando nuevamente volvió a dirigir la palabra a su nieto, exclamó con un profundo suspiro: ¡Ay, mi querido niño! Más adelante, una vez que te haya hablado más extensamente de los seres tricerebrados y del infortunado planeta Tierra, tú mismo podrás comprender todo lo referente a su azarosa existencia, formándote tu propia opinión al respecto. Tú mismo podrás comprender entonces que si bien las causas fundamentales de todo el caos actualmente imperante en el desdichado planeta Tierra
derivaron de cierta imprevisión por parte de los individuos sagrados de lo alto. No obstante, las causas principales del desarrollo de ciertos males posteriores no fueron sino las condiciones anormales implantadas paulatinamente en la existencia del ser ordinario por ellos mismos y que siguen prevaleciendo todavía en la actualidad. En todo caso, querido niño, cuando hayas reunido mayores conocimientos acerca de estos, tus favoritos, no solo, te repito, habrás de ver con toda claridad cuán lamentablemente pequeña se ha tornado la duración de la existencia de estos desdichados en comparación con la duración normal de la existencia que desde los más remotos tiempos ha sido establecida uniformemente como norma para todo tipo de seres tricerebrados en todos los dominios del gran universo, sino que también habrás de comprender cómo, por iguales razones, han empezado a desaparecer gradualmente en estos infortunados seres hasta faltar por completo todas las sensaciones normales del ser referentes a los fenómenos cósmicos. Si bien los seres de este infortunado planeta surgieron de acuerdo con el cálculo cronológico objetivo convencional hace ya muchas décadas, no solo no poseen actualmente en absoluto sensación eseral alguna de los fenómenos cósmicos, tal como es propio de todos los seres tricerebrados en el resto de nuestro universo, sino que no hay en la razón de estos desdichados ni siquiera una representación aproximada de las causas auténticas de estos fenómenos. No poseen siquiera una representación aproximadamente correcta de los fenómenos cósmicos que tienen lugar en su propio planeta. Capítulo 17. Los archiabsurdos. Según las aseveraciones de Belcebú, nuestro sol no da ni luz ni calor. A fin, mi querido Jaseín, de que puedas formarte por ahora una representación aproximada de lo lejos que la función conocida con el nombre de percepción instintiva de la realidad propia de todos los seres tricerebrados que habitan en el gran universo se halla de actuar en las presencias de los seres tricerebrados que habitan el planeta Tierra y en especial aquellos de los periodos más recientes, bastará para empezar, según creo, que te explique tan solo la forma en que ellos comprenden y se explican a sí mismos las causas de los fenómenos cósmicos que periódicamente tienen lugar en el planeta que habitan, a los cuales han dado los nombres de luz solar, oscuridad, calor, frío, etc. Todos los seres tricerebrados, sin excepción, que han alcanzado la edad del ser responsable, e incluso todas las múltiples sabiondeces que ellos llaman ciencias, dan categóricamente por sentado que todos los fenómenos mencionados proceden por completo, prefabricados, por así decirlo, y directamente de su propio sol. Y, como diría Mullah Nasreddin, en estos casos basta ya de tonterías. Lo más peculiar en este caso es que, con excepción de ciertos seres que existieron en la Tierra antes de la segunda perturbación transapalniana, nunca jamás terráqueo alguno ha experimentado la menor duda con respecto a la verdad de estas afirmaciones. No sólo ninguno de ellos, pese a poseer una razón que, si bien extraña, no deja de tener, sin embargo, cierto parentesco con la recta lógica, han puesto nunca en duda las causas de estos fenómenos, sino que tampoco ninguno ha manifestado, con respecto a estos fenómenos cósmicos, ni siquiera la extraña propiedad especial de su psiquismo común, propia exclusivamente, por otra parte, de los seres tricerebrados de aquel planeta, conocida con el nombre de fantasía.
Al pronunciar estas últimas palabras, Belcebú sonrió amargamente y después de unos instantes reanudó su explicación en los términos siguientes. Tú tienes, por ejemplo, la presencia normal de un ser tricerebrado y dentro de tu presencia te ha sido implantado deliberadamente desde el exterior el osquiano o, como dicen en la Tierra, la educación, la cual está cimentada en una moralidad basada exclusivamente en los mandamientos e indicaciones del propio uniexistente y de los santísimos individuos próximos a él. Y aún así, si acertaras por casualidad a hallarte entre ellos, te verías incapacitado de impedir el proceso interior a ti del neritrogoole seral, esto es, el proceso que recibe en la tierra el nombre de irrefrenable risa interior. Quiero decir, que no podrías reprimir esa risa si de una u otra forma ellos hubieran de percibir claramente de pronto el hecho indudable de que no solo no hay ni luz, oscuridad, calor, etcétera, que llegue a su planeta desde el Sol, sino que la supuesta fuente de luz y calor está casi siempre tan helada como el perro pelado de nuestro muy estimado Mulaj Nasreddin. En realidad, la superficie de esta pretendida fuente de calor, al igual que todos los soles ordinarios de nuestro gran universo, se halla recubierta con más hielo probablemente que la superficie de lo que ellos llaman Polo Norte. Con toda seguridad, esta fuente de calor, lejos de producirlo, ha de absorberlo, si bien en cantidad reducida, de alguna otra fuente de sustancias cósmicas. De todos modos, es absolutamente imposible que envíe la menor cantidad de calor a planeta alguno, cuanto más a este planeta, que si bien pertenece a su sistema, se convirtió, como consecuencia del desprendimiento de un costado entero del mismo, en una deforme monstruosidad, constituyendo actualmente, por lo tanto, una fuente permanente de ridículo y de vergüenza para el pobre sistema de Ors. Pero ¿tienes idea, por ventura, querido nieto, de cómo y por qué en la atmósfera de ciertos planetas durante el proceso trogoautoecrático tienen lugar esos Chazchavach, Dalchats, Tainolair, Paishchakir y otros fenómenos por el estilo que tus favoritos denominan luz solar, oscuridad, frío, calor, etc.? Le preguntó Belcebú a Jasseín. Si no lo comprendes perfectamente, te daré enseguida una breve explicación. Si bien he prometido explicarte más tarde todas las leyes fundamentales de la creación y del mantenimiento del mundo detalladamente, se nos ha hecho necesario, ya ahora, detenernos, aunque tan solo sea brevemente, a examinar las cuestiones relativas a estas leyes cósmicas, sin esperar esa explicación especial que te había anticipado. Y se ha hecho necesario para que puedas asimilar lo mejor posible todas estas explicaciones que ahora te estoy dando y también para que todo lo que te expliqué antes sea digerido por ti de la forma adecuada. Debo decir, ante todo, que todas las cosas del universo, tanto las creadas deliberadamente como las que surgieron más tarde de manera automática, existen y se mantienen sobre la base exclusiva de lo que llamamos el proceso trogoautoegocrático cósmico común. Este gran proceso trogoautoegocrático cósmico común fue materializado por nuestro eterno uniexistente cuando nuestro altísimo y santísimo absoluto solar ya existía, y en él poseía y sigue poseyendo todavía su lugar principal de residencia nuestro misericordioso y eterno Creador. Este sistema en el que todas las cosas se mantienen en existencia armónica fue ejecutado por nuestro Creador eterno con el propósito de que lo que se conoce con el nombre de intercambio de sustancias o alimentación recíproca de todo cuanto existe pudiera desarrollarse en el universo
y de este modo no pudiera el despiadado Eropas producir su maléfico efecto sobre el absoluto solar. Este mismo gran proceso troguautegocrático cósmico común cobra forma siempre y en todas las cosas sobre la base de dos leyes cósmicas fundamentales, la primera de las cuales recibe el nombre de Sagrada Ley Fundamental de Taparaparshinok y la segunda el de la Sagrada Ley Fundamental de Triamacicamno. Por la acción de estas dos sagradas leyes cósmicas fundamentales se originaron, en primer término, a partir de la sustancia llamada ecerocrilno, en ciertas condiciones, las llamadas cristalizaciones, y a partir de estas cristalizaciones, pero tiempo más tarde y también en ciertas condiciones, se originaron diversas formaciones cósmicas definidas, grandes y pequeñas y de mayor o menor importancia. Es precisamente dentro y sobre estas formaciones cósmicas definidas donde tienen lugar los procesos de la llamada involución y evolución de las concentraciones ya formadas y también de las referidas cristalizaciones. Claro está que también en conformidad con las dos leyes sagradas fundamentales antes mencionadas. Y todos los resultados obtenidos como consecuencia de estos procesos en las atmósferas, así como consecuencia de la actividad de estas atmósferas mismas, se confunden cooperando en la materialización del mencionado intercambio de sustancias para los fines necesarios al más grande troguautoegócrata cósmico común. El ecerocrilno es la sustancia primaria que llena todo el universo y que constituye la base necesaria para el nacimiento y el mantenimiento de todo cuanto existe. No sólo constituye este ecerocrilno la base necesaria para el nacimiento de todas las concentraciones cósmicas sin excepción, grandes y pequeñas por igual, sino también el de todos los fenómenos cósmicos en general que tienen lugar durante las transformaciones de esta misma sustancia cósmica fundamental, al igual que durante los procesos de involución y evolución de las diversas cristalizaciones, o como dicen tus favoritos, de esos elementos activos que han obtenido y siguen todavía obteniendo su forma primordial a partir de esta misma sustancia cósmica fundamental y primaria. Ten en cuenta que es precisamente por esto por lo que la mencionada ciencia objetiva afirma que todas las cosas que hay en el universo, sin excepción, son materiales. Debes recordar también que sólo hay una cristalización cósmica conocida con el nombre de Okidanoj omnipresente, capaz de obtener su nacimiento primario, aunque también se cristaliza a partir del ecerocrilno, a partir de las tres santas fuentes del sagrado Teotermalogos, esto es, a partir de la emanación del Santísimo Absoluto Solar. En todos los puntos del universo, este Okidanoj omnipresente o elemento activo omnipresente toma parte en la formación de todos los procesos, ya sean estos grandes o pequeños, y constituye, en general, la causa fundamental de la mayoría de los fenómenos cósmicos y, en particular, de los fenómenos que tienen lugar en las atmósferas. A fin de que puedas comprender, por lo menos aproximadamente, lo referente a este Okidanoj omnipresente, te diré, ante todo, que la segunda ley cósmica fundamental, el sagrado Triamacicamno, consta de tres fuerzas independientes, es decir, que esta ley sagrada se manifiesta en todas las cosas sin excepción y en todos los mundos del universo con tres aspectos separados e independientes. Y estos tres aspectos se dan en el universo bajo las siguientes denominaciones. El primero, bajo la denominación de santa afirmación. El segundo, la santa negación. Y el tercero,
la Santa Conciliación. Y también es por esto por lo que, en lo referente a esta sagrada ley y sus tres fuerzas independientes, la mencionada ciencia objetiva posee, entre sus muchas formulaciones referentes a esta ley sagrada, la siguiente: una ley tal que siempre determina una consecuencia y se convierte en la causa de otras consecuencias posteriores, y funciona siempre por medio de tres manifestaciones características independientes y completamente opuestas, latentes en su naturaleza íntima y cuyas propiedades no son percibidas ni vistas. También nuestro sagrado Teoterma Logos, esto es, la emanación primordial de nuestro Santísimo Absoluto Solar, adquiere precisamente esta misma legalidad en su nacimiento primario y durante sus materializaciones ulteriores produce resultados acordes con ello. De modo pues, querido niño, que el omnipresente Okidanog obtiene su nacimiento primario en el espacio exterior del Santísimo Absoluto Solar a partir de la fusión de estas tres fuerzas independientes en una sola, y durante sus involuciones posteriores cambia de forma consecuente con respecto a lo que se conoce con el nombre de vivificación de las vibraciones, en conformidad con su paso a través de los llamados stopinders o centros de gravedad de la sagrada ley fundamental cósmica común de Taparaparshinoj. Vuelvo a repetirte una vez más: en el gran número de las demás cristalizaciones cósmicas ya definidas, el Okidanog omnipresente participa siempre, indefectiblemente, tanto en las formaciones cósmicas de grandes dimensiones como en las pequeñas, donde quiera que ellas surjan y cualesquiera que sean las circunstancias exteriores circundantes. Esta cristalización única cósmica común o elemento activo presenta varias características peculiares propias, exclusivas de este elemento, y es principalmente gracias a estas particularidades que le son naturales como la mayoría de los fenómenos cósmicos tienen lugar, incluyendo, entre otras cosas, los referidos fenómenos que se producen en la atmósfera de ciertos planetas. Entre estas características peculiares, tan solo del elemento activo omnipresente, existen muchas de suma importancia, pero para los efectos de nuestra conversación será suficiente que aprendas lo relativo a dos de ellas. La primera peculiaridad consiste en que, cuando una unidad cósmica nueva se halla en vías de concentración, el elemento activo omnipresente no se funde en su totalidad con ese nuevo producto, ni tampoco se transforma en su totalidad en lugar correspondiente alguno, a diferencia de lo que sucede en todas las demás cristalizaciones cósmicas en todas las formaciones cósmicas mencionadas, sino que inmediatamente después de ingresar en su totalidad a una unidad cósmica dada, tiene lugar en el mismo lo que se conoce con el nombre de Harklom, es decir, que se dispersa en las tres fuentes fundamentales de las cuales obtuvo su nacimiento primario, y sólo entonces producen esas fuentes, cada una por separado, el comienzo para una concentración independiente de estas tres correspondientes formaciones separadas, dentro de una unidad cósmica dada. Y de esta forma, el elemento activo omnipresente materializa, desde el principio mismo, en todo lo que surge nuevo, las fuentes de la posible manifestación de su propia sagrada ley del Triamacicamno. Debes notar también, y es imprescindible que lo hagas, que en todas las formaciones cósmicas, las referidas fuentes separadas, tanto para la percepción como para la posterior utilización de esta propiedad del elemento activo omnipresente,
a los efectos de la correspondiente materialización, existen y siguen teniendo la posibilidad de funcionar en tanto exista la unidad cósmica dada. Y sólo una vez que esta unidad cósmica es completamente destruida, vuelven estas santas fuentes del sagrado Triamazicamno, localizadas en el elemento activo omnipresente Okidanoj, a fundirse, transformándose nuevamente en Okidanoj, pero presentando ahora otra cualidad con respecto a la vivificación de las vibraciones. En cuanto a la segunda peculiaridad del Okidanoj omnipresente, exclusiva también de este ente y como la primera, necesaria para la comprensión de los problemas que nos hemos planteado en nuestra conversación, solo podrás comprenderla si sabes algo acerca de la ley cósmica fundamental de segundo grado, conocida en el universo con el nombre de la sagrada Aiyohua. Y esta ley cósmica establece que en todo lo nacido, grande o pequeño, al ponerse en contacto directo con las emanaciones provenientes del absoluto solar o bien de cualquier otro sol, tenga lugar lo que se llama remordimiento, que consiste en un proceso en el que las partes nacidas como consecuencia de la actividad de cualquier fuente sagrada o del sagrado Triamazicamno se rebelan, por así decirlo, y censuran a las anteriores percepciones inadecuadas y a las manifestaciones impropias del momento de otra parte de su todo, parte esta resultado de la actividad de otra sagrada fuente de la misma ley cósmica sagrada y fundamental del Triamazicamno. Y este sagrado proceso de la Aiyohua o remordimiento se presenta siempre también con el elemento activo omnipresente Okidanoj. La característica peculiar de este último durante este sagrado proceso consiste en que durante la acción directa del teotermalogos sagrado o bien de la emanación de cualquier sol ordinario sobre el medio circundante de su presencia total, este elemento activo se dispersa en sus tres partes primordiales que pasan a existir entonces casi independientemente, y cuando cesa la mencionada acción directa, estas partes se funden nuevamente para seguir existiendo luego como un todo único. En este momento podría hablarte también, creo, acerca de un interesante hecho que ha llamado mi atención, registrado en la historia de la existencia de los seres tricerebrados que habitan aquel planeta que tan considerablemente despertó tu interés y que se refiere a lo extraño de su configuración psíquica y a lo que ellos denominan sus especulaciones científicas. Resulta que durante el periodo de mis seculares observaciones y estudios del psiquismo terráqueo, tuve ocasión de comprobar varias veces que si bien la ciencia surgió entre ellos casi desde el comienzo mismo de su existencia, para luego alcanzar periódicamente, como todas las demás cosas en aquel punto del universo, un grado más o menos elevado de perfección, y que si bien durante estos y otros periodos deben haber nacido para ser luego destruidos nuevamente muchos millones de seres tricerebrados conocidos con el nombre de hombres de ciencia, no obstante, con la única excepción de cierto terráqueo chino llamado Chonquiltez, acerca del cual te hablaré detalladamente más adelante. Ni una sola vez se les ha ocurrido a uno solo de estos seres la idea de que entre estos dos fenómenos cósmicos que ellos llaman emanación y radiación no existe diferencia alguna. Ni a uno solo de sus tristes científicos se les ha ocurrido nunca que la diferencia entre estos dos procesos cósmicos no es mayor que la expresada por el muy estimado Mullah Nasreddin con las siguientes palabras: son tan parecidos como la barba del famoso inglés Shakespeare y la del francés no menos famoso Armagnac.
Para la posterior comprensión de los fenómenos que tienen lugar en las atmósferas y referentes en general al elemento activo omnipresente, debes saber y recordar también que durante los periodos en que, debido al sagrado proceso de la Iowa del Jarglom, se manifiesta en el Okidanoj, es entonces temporalmente liberada del mismo la proporción del ecerocril no puro, esto es, sin fusión alguna en absoluto, que participa indefectiblemente de todas las formaciones cósmicas y que sirve, por así decirlo, para vincular todos los elementos activos de estas formaciones, restableciéndose más tarde cuando estas tres partes fundamentales se vuelven a fusionar nuevamente. Es necesario tratar también ahora, claro está que una vez más, solo brevemente, otro problema, es decir, ¿qué relación guarda el elemento activo omnipresente Okidanoj con la presencia común de toda clase de seres? ¿Y cuáles son los resultados cósmicos que por su causa se materializan? Es necesario que nos detengamos a considerar este punto, principalmente debido a que de este modo dispondrás de otro hecho altamente útil para la mejor comprensión de la diferencia existente entre los diversos sistemas cerebrales de los seres, es decir, los sistemas unicerebrados, bicerebrados y tricerebrados. Sabrás, en primer lugar, que en general todas las formaciones cósmicas de este tipo, llamadas cerebros, reciben su formación de aquellas cristalizaciones para cuyo surgimiento la fuente afirmativa, de acuerdo con el sagrado Triamazicamno, es una u otra de las santas fuerzas que se corresponden con el Triamazicamno sagrado fundamental localizado en el Okidanoj omnipresente. Y las materializaciones posteriores de las mismas santas fuerzas se desarrollan por medio de las presencias de los seres, precisamente a través de estas localizaciones. Ya te dedicaré más adelante una explicación especial acerca del proceso mismo del nacimiento de estos cerebros eserales en las presencias de los seres correspondientes, pero por ahora hablemos, si bien no detalladamente, sobre los resultados materializados por el omnipresente Okidanoj mediante estos cerebros del ser. El elemento activo omnipresente Okidanoj penetra en la presencia de los seres a través de las tres clases de alimentos eserales. Y tal ocurre debido a que, como ya te he dicho, este mismo Okidanoj toma parte necesariamente en la formación de todo tipo de productos utilizables como alimentos eserales, estando siempre contenido en la presencia de dichos productos. De modo pues, querido niño, que la principal característica del omnipresente Okidanoj, en este caso dado, es que el proceso del Jarglom se desarrolla en sí mismo en la presencia de todos los seres, pero por no hallarse en contacto con las emanaciones de una concentración cósmica de magnitud considerable, sino que los factores determinantes de este proceso en las presencias de los seres, o bien son resultado de los procesos conscientes de los deberes de Pardolj por parte de los propios seres, procesos acerca de los cuales ya habré de hablarte más adelante, o bien de aquel proceso de la propia gran naturaleza que se conoce en el universo con la denominación de materialización kerkolnaornarniana, significando este proceso la obtención de la totalidad de vibraciones necesarias mediante la adaptación. Este último proceso se desarrolla en los seres sin que haya participación alguna de sus conciencias. En ambos casos, en que el Okidanoj penetra en la presencia de un ser y tiene lugar el proceso del Jarglom, se funde cada una de sus partes fundamentales con aquellas percepciones que a éste le corresponden en conformidad con las llamadas vibraciones afines y que se hallan presentes en el ser en ese momento, y luego estas partes
se concentran en la localización correspondiente, esto es, en el cerebro correspondiente. Y estas fusiones reciben el nombre de impulsacri del ser. Es necesario notar, además, que estas localizaciones o cerebros de los seres no solo sirven como aparatos para la transformación de las sustancias cósmicas correspondientes a los efectos del altísimo troautoegócrata cósmico común, sino también como el medio necesario para posibilitar el autoperfeccionamiento consciente de los propios seres. Este último objetivo depende de la calidad de la presencia del impulsacri del ser concentrado, o como suele decirse también, depositado en estos cerebros eserales correspondientes. En cuanto a las cualidades del impulsacri del ser, se cuenta entre los mandamientos directos de nuestra eternidad todo abarcante uno especial, rigurosamente cumplido por todos los seres tricerebrados de nuestro gran universo y que puede expresarse con las siguientes palabras: cuídate siempre de aquellas percepciones que puedan manchar la pureza de tu cerebro. Los seres tricerebrados tienen la posibilidad de perfeccionarse a sí mismos personalmente, gracias a que poseen en su presencia común 3 centros o cerebros localizados sobre los cuales, posteriormente, cuando el proceso del Harlom se produce en el Okidanoj omnipresente, son depositadas las 3 santas fuerzas del sagrado Triamacicamno, adquiriendo así, esta vez, la posibilidad de efectuar posteriores materializaciones independientes. Es precisamente en este punto que los seres poseedores de este sistema tricerebrado pueden, mediante el cumplimiento consciente y deliberado de los deberes eserales de Partolj, utilizar en este proceso de Harlom en el Okidanoj omnipresente sus 3 santas fuerzas para sus propias presencias, llevando a sus presencias lo que se conoce como estado seronolanzarniano, es decir, que pueden convertirse en individuos dotados de su propia ley sagrada del Triamacicamno, adquiriendo de este modo la posibilidad de procurarse conscientemente y recubrir su presencia común con todo eso santo, lo cual además ayuda a la materialización del funcionamiento de esas unidades cósmicas de la razón objetiva o divina. Pero lo más terrible, querido niño, reside precisamente en esto, en que si bien en esos seres tricerebrados que tanto te han interesado y que habitan el planeta Tierra surgen y se hacen presentes hasta la época de su completa destrucción, estas 3 localizaciones independientes o 3 cerebros eserales, por intermedio de los cuales se transforman por separado las 3 santas fuerzas del sagrado Triamacicamno que ellos podrían utilizar para su propio perfeccionamiento, terminando en materializaciones posteriores correspondientes, no obstante, debido principalmente a las anormales circunstancias de existencia ordinaria establecidas entre ellos, estas posibilidades se ven truncadas en su propia raíz. Es interesante notar que los mencionados cerebros eserales se encuentran en las mismas partes del cuerpo planetario de estos seres tricerebrados que habitan la Tierra que en nosotros, a saber: 1. El cerebro predestinado por la gran naturaleza a la concentración y posterior materialización de la primera santa fuerza del sagrado Triamacicamno, llamada la Santa Afirmación, se halla localizado en la cabeza. El segundo cerebro, encargado de transformar y cristalizar la segunda santa fuerza del sagrado Triamacicamno, es decir, la Santa Negación, se halla al igual que en nosotros a lo largo de su espalda, en lo que se denomina la médula espinal.
Pero en cuanto al lugar de concentración y fuente de la posterior manifestación de la tercera santa fuerza del sagrado Triamazicamno, es decir, la santa conciliación, he de decirte que la forma exterior de este cerebro eseral en los individuos tricerebrados que habitan la Tierra no guarda parecido alguno con el nuestro. Debo hacerte notar que en los primeros seres tricerebrados que habitaron aquel lejano planeta, dicho cerebro eseral se hallaba localizado en la misma parte de su cuerpo planetario que en el nuestro, y su forma exterior era exactamente igual también al nuestro. Pero por muchas razones que tú mismo podrás comprender más adelante en el curso de mis explicaciones, la gran naturaleza se vio obligada a regenerar gradualmente este cerebro, dándole finalmente la forma que ahora ostenta en los seres contemporáneos. Este cerebro eseral no se halla localizado en los individuos contemporáneos tricerebrados de aquel planeta en una masa común, según es propio de las presencias de todos los demás seres tricerebrados de nuestro gran universo, sino que está localizado en distintas partes en conformidad con lo que se llaman funciones específicas, y cada una de estas partes se encuentra situada en un lugar distinto del cuerpo planetario total. Pero si bien en su forma exterior este centro eseral terráqueo posee actualmente múltiples concentraciones diversamente ubicadas, todas sus funciones separadas se hallan, no obstante, vinculadas entre sí, de modo que la suma total de esas partes dispersas puede funcionar de forma exactamente igual a la propia del cerebro unitario. Los terráqueos denominan a estas localizaciones independientes de su presencia común nodos nerviosos. Es interesante notar que la mayoría de las partes separadas de este cerebro eseral se hallan localizadas precisamente en aquel lugar de su cuerpo planetario en que debiera estar el cerebro normal, es decir, en la región del pecho. Por su parte, la totalidad de esos nodos nerviosos situados en el pecho reciben el nombre de plexo solar. De modo pues, querido niño, que el proceso del Harklom en el Okidanoj omnipresente puede desarrollarse en la presencia de tus favoritos terráqueos y también en ellos las tres santas fuerzas se funden independientemente con otras cristalizaciones cósmicas, pasando a materializarse en forma correspondiente. Pero, dado que, por causa principalmente de las ya mencionadas circunstancias anormales de existencia que paulatinamente establecieron ellos mismos, han dejado por completo de cumplir sus deberes eserales de Park Dolg, ninguna de las santas fuentes de todo lo existente, con la única excepción de la fuente de la negación, puede, en consecuencia, transubstanciarse en su propia presencia. Las cristalizaciones surgidas en sus presencias a raíz de la primera y la tercera santas fuerzas están destinadas casi por entero al servicio del proceso trogoautoecrático cósmico común, en tanto que para el recubrimiento de sus propias presencias solo quedan las cristalizaciones de la segunda parte del Okidanoj omnipresente, es decir, la santa negación, y esto es lo que explica que la mayoría de ellos solo posean en sus presencias el cuerpo planetario, de modo que al sobrevivir su destrucción son aniquilados para siempre. En cuanto a todas las peculiaridades propias exclusivamente del elemento activo Okidanoj omnipresente y omniabarcante, y también en cuanto a los resultados posteriores que se materializan como consecuencia de estas peculiaridades, estarás en condiciones de formarte una acabada representación de las mismas una vez que te haya explicado más o menos detalladamente, como ya te he prometido, las leyes fundamentales de la creación y del mantenimiento del mundo. Pero mientras tanto,
te hablaré de los experimentos dilucidatorios referentes a la cristalización cósmica omnipresente de los que yo mismo fui testigo presencial. Pero te diré que si bien presencié personalmente los referidos experimentos dilucidatorios, no fue desde el planeta Tierra que tanto ha cautivado tu fantasía, ni tampoco fueron tus favoritos sus autores, sino desde el planeta Saturno, donde fueron llevados a cabo por aquel ser descerebrado que durante casi todo el periodo de mi exilio en aquel sistema solar estuvo íntimamente ligado a mí por una estrecha amistad, y acerca de quien no hace mucho te prometí hablarte más detalladamente.